José, Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con fe. Jesús, María y José, Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con fe. Santa Familia de Nazaret, hagan nuestras familias lugares de comunión y oración, escuelas del Evangelio. Gracias, queridos amigos, qué gusto estar de nuevo en sus hogares compartiendo con ustedes su programa La Familia Santuario de la Vida. Bienvenido, Francisco, de nuevo. Gracias, Viole. Hola, queridas familias. Qué bueno estar juntos en esta aventura, como yo digo siempre, porque vaya si no es aventura, así como les sirve a ustedes estos programas de reflexión, de meditación, también a nosotros con Francisco nos ha servido muchísimo, no solo en el momento de estar elaborando los programas, Francisco, las diapositivas, sino nos ayuda muchísimo a revisar constantemente cómo estamos en cada área de nuestra relación de pareja. Y yo quiero retomar el tema aventura, porque en realidad muchas veces en la vida de pareja es una aventura, porque nos lanzamos enamorados, felices de querer estar juntos, pero nunca sabemos cuál va a ser el proceso y cuál va a ser el final. Y de tal suerte que a muchos les va bien, pero otros pues lamentablemente se quedan a medias o fracasan en ese intento de formar una pareja. Por eso hemos estado trabajando estas áreas básicas de la pareja, pequeñas reflexiones sobre un área en concreto de la vida de pareja y que se extiende a la vida familiar cuando la familia crece. Hemos visto, tú recordarás, Viole, ya varias áreas. Por ejemplo, estuvimos viendo el área física, el área emocional, sexual. Hemos visto el área económica, el área sexual, familiar. El área familiar, y hay tanto que hablar de cada una de esas áreas. Pues ahora vamos a tocar el área intelectual o el área del trabajo, que es otra área que yo creo que le damos mucha importancia a esa área, sí. Igual que el área económica, están muy relacionadas porque gracias al trabajo obtenemos los satisfactores para poder vivir. Es decir, el trabajo es una bendición. Desde el Génesis a Adán se le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, el trabajo pues pareciera eso como un castigo que Dios dio al primer hombre por haber desobedecido, por haber sido rebelde o por haber sido incrédulo de Dios. Pero lo cierto es que el trabajo termina siendo una bendición. Recuerdo una encíclica de San Juan Pablo II que se llama Laborem Exercens, que tiene que ver con el trabajo. Este tema es maravilloso. El trabajo en esa encíclica está visto en todos los ángulos y básicamente, teológicamente, es una bendición porque gracias al trabajo logramos desarrollarnos, logramos tener el pan del sustento para sobrevivir, pero también el intelecto, el desarrollo de la propia humanidad. ¿Se imaginan, queridas parejas, que no hubiera el trabajo? No habría desarrollo. Sin el trabajo no tendríamos un mueble, no tendríamos una imagen, no tendríamos tecnología. Es decir, gracias al trabajo el hombre tiene una herramienta de desarrollo. El ser humano, desde el uso del pulgar, que es lo que nos diferencia con los primates, nos permite tomar cosas, construir cosas, desarrollar habilidades que junto con el área intelectual permite el crecimiento, la perfección de la humanidad, de toda la plenitud del desarrollo humano. Entonces el trabajo hay que verlo en ese ángulo, más que una maldición, verlo como una bendición. Pero muchas veces caemos en la trampa de quedarnos atrapados en el trabajo y creer que solo nacimos para trabajar. Entonces en estas áreas básicas ustedes ven, parejas, que lo que hemos estado mencionando a lo largo de las entregas es que tenemos que darle el peso y el valor a cada área y que hay tiempo para todo. Hay tiempo para descansar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para gastar, hay tiempo para ahorrar, para invertir, hay tiempo para amar, hay tiempo para educar. Es decir, esta tarea de padres y esta tarea de esposos parece que ya no es tan fácil.
Es decir, está llena de requerimientos, de compromisos, de exigencias, Sí. que si no las cumplimos, pues puede que nadie nos diga nada, somos adultos, no va a venir ahora mi papá a decir, mira, no estás cumpliendo con tus obligaciones, pero qué responsabilidad tan grande de cara a mis hijos, de cara a la sociedad, porque al fin y al cabo las sociedades, los grupos, los grandes polos de desarrollo no son más que la suma del esfuerzo de las familias. Entonces esta área intelectual tiene una importancia tremendamente grande en nuestras vidas, ¿verdad? Y se refiere precisamente a la ocupación que tenemos, Francisco, o a la labor que ejercemos, ¿verdad? Va en relación a nuestra profesión. Y por eso hablamos a las inquietudes e intereses culturales e intelectuales de cada persona. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es la motivación? Es importante tener un similar nivel de conocimiento y desarrollar lo intelectual en la pareja, porque hemos visto esas diferencias tan abismales que se dan por trabajo, por exceso de trabajo, por horas extras que realizamos, y eso va creando pues problemas. Entonces aquí el mensaje, si te interpreto bien, es de que tenemos que tener de alguna manera cierta cercanía o cierta similitud en lo que hacemos como pareja. Me recuerda una entrega que hicimos en pasadas semanas en relación a lo que era el éxito, los pilares de la pareja. Y uno de ellos es que sean de una cercana naturaleza o muy cercana, para que no caiga en algo que no es similar. Que caigan en cosas muy diferentes. Por ejemplo, un alemán que se casa con una china, o un japonés que se casa con un americano. Es decir, muchas veces el problema de idioma y las barreras hacen que la relación no sea lo suficientemente fluida. Igual ocurre en esta área del trabajo o en esta área intelectual. Cuando las dos personas tienen cierta similitud, es un poco mejor el desarrollo de esta área. Cuando son muy disímiles, entonces hay problemas porque se vuelven vidas diferentes. Entonces uno le pregunta a la esposa, ¿qué hace su marido? No sé, él está en el trabajo, ya no sabe más. Y entonces se produce una separación intelectual o una separación de tiempos. Entonces es importante, ¿qué hay atrás de esto? Lo que hay atrás de esto es, tengo que prepararme, tengo que educarme, tengo que desarrollar. Creo que este es el verdadero núcleo del tema. Es el crecimiento personal, Francisco, que llamados a tener con mucha responsabilidad cada quien en su área, ¿verdad? Para poder compartir los mismos intereses culturales, profesionales e intelectuales, y que no se dé ese abismo en la comunicación, porque no tenemos nada de qué hablar, si no tenemos una similitud de trabajo. Si alguno se desarrolla más que el otro, su relación es afectada por la incomprensión. Creo que ahí tenemos algunos ejemplos clínicos que en clínica vemos. ¿Cuántas veces hay una baja autoestima en uno de los dos de la pareja? Porque el otro tiene un nivel diferente al que se tiene. Y entonces caemos en problemas no solo de incomprensión, sino hasta de celos o hasta de vidas paralelas. Dudas, ¿verdad? O incluso sentirse menos, ¿verdad? Se siente mucho más la persona que tiene un nivel mayor que el otro. Hoy día pasa algo interesante entre los jóvenes. Hay mujeres que se desarrollan mucho, que alcanzan a tener un nivel educativo, un nivel de licenciatura, incluso de un posgrado, maestrías, hasta tener quizás hasta un doctorado o más de un doctorado, y alcanzan un nivel entonces intelectual muy alto. ¿Y qué pasa cuando quieren casarse? Tienen que buscar, necesitan a alguien de ese nivel, y entonces la mayoría de jóvenes no alcanzan ese nivel. Entonces vemos un fenómeno que se está dando en la sociedad muy interesante, y algunas jóvenes que me están viendo entenderán este tema. Es decir, tiene que irse caminando a la par, buscar a la par personas con esa misma naturaleza con la que uno tenga que hablar. Al final de la vida, al final del día, la pareja termina siendo muy buenos amigos. Y ser buenos amigos significa tener con quién platicar y tener algo de qué platicar. Entonces ahí está el sentido de esa misma naturaleza, que la persona que está conmigo pueda mantener un diálogo y podamos terminar juntos nuestra vida. Qué difícil ha de ser una persona que toda la vida estuvo metido en su oficina, en sus cosas, con una persona que nunca supo lo que hacía el otro, porque entonces no van a tener, como bien decías, de qué hablar.
Pues es se da, importante, sí, se ¿verdad? da una relación muy abismal, yo lo veo constantemente, por eso conviene dedicar a esta área el tiempo y la atención necesaria sin excederse, porque esto afecta las demás áreas de la relación de la pareja. Así Lo que es, estamos sí. diciendo, tiene que haber un equilibrio. Y entonces si no se da, viene lo que se llama la adicción al trabajo. Ajá. Este es un problema extendido en nuestro medio. Son aquellos que hacen horas extras, Sí. son aquellos que llevan trabajo a la casa, son aquellos que están trabajando todo el tiempo Sí. y argumentan que no tienen tiempo para otra cosa. Y no se dan cuenta que lo que se está ocurriendo es que ellos están evadiendo la realidad y entonces están solamente dedicados al trabajo. Y esto es muy común nuevamente en nuestro medio hoy, porque muchas veces a nuestros jóvenes en las empresas los hacen trabajar más tiempo de lo que corresponde. Y la persona, el joven, con tal de subir, con tal de que lo tomen en cuenta, regala su tiempo, regala su trabajo. Probablemente a algún empresario que me está viendo no le va a gustar lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Yo siempre le he dicho a mis hijos, trabaje las horas que lo contrataron, ¿por qué va a dar más si no le están pagando más? Eso sí, si va a trabajar, porque hay gente que se pasa todo el día, yo lo viví en oficina platicando y después se queda a trabajar más tarde, que es cuando hace realmente el trabajo. No, se trata de cumplir con las horas. Pero esto es bien importante porque es muy sutil la diferencia entre el trabajo y, de alguna manera, el que la persona le haga una injusticia en términos de que no cumple con su trabajo. Entonces aquí tienen que haber reglas claras. Por eso hablamos hace unos momentos o en programas anteriores, creo, hablábamos de la adicción al trabajo, en esa ansia de tener, de poseer, de complacer, de agradar, y podemos caer inconscientemente en creencias erróneas, ¿verdad? De agradar a los demás y de hacer más puntos para el jefe, tal vez para que me ascienda de puesto, para tener un trabajo mejor, o me mande a otro lugar, o hacer cursos, o especializarme en temas específicos de mi trabajo. Y por eso hay que valorarlo muchísimo, Francisco, porque a la larga va a tener consecuencias muy dolorosas a nivel pareja y familia, ¿verdad? Entonces aquí lo que se trata es de que le demos el tiempo justo a nuestras tareas laborales y el tiempo justo a nuestra esposa y a nuestros hijos. Pero cuando vemos eso, generalmente la persona argumenta que no tiene tiempo y dedica demasiado tiempo al trabajo con el argumento que es de ahí donde se puede tener los satisfactorios para vivir. Entonces esto implica un equilibrio y a veces sacrificios. Especialmente le toca a la mujer ese tipo de sacrificios. Usted ve en pantalla que dice cuando la mujer trabaja se debe regir a los mismos derechos y obligaciones del esposo. Porque aquí está el problema de mi dinero, el problema de mi tiempo. Así es mi dinero. Entonces en el área económica hablábamos de que el dinero es el dinero de la pareja, el dinero de la familia. No es mi dinero, sino es nuestro dinero, porque estamos en una comunión de bienes. Y más si lo vemos desde un aspecto cristiano. Hay una comunión cristiana de bienes. Entonces, si yo malgasto el dinero, no me estoy solo haciendo daño yo, sino que se lo estoy haciendo a todo mi grupo familiar. Esto es importante platicarlo, porque muchas veces esto nos ha dado una autonomía. Entonces, como yo trabajo, es más, no saben en mi casa cuánto gano. Y cuando yo he trabajado con parejas, le digo cuánto gana su esposo. Mire, yo creo que... Entonces el esposo da una cantidad, pero no es la verdadera. Y ella también da una cantidad, pero no es la verdadera, porque siempre hay un guardadito. Aquí en Guatemala decíamos antes la olla embarrada. Hay una partecita que no la voy a declarar porque esa es mía. Cuando si hubiera un presupuesto diáfano, transparente, en la verdad, sí, hay un dinero, este dinero es para mi mamá. Este dinero es para mis hermanos porque no tengo donativos, o esto es ¿verdad? para como benefactores, ayudas. Pero que todo esté a la luz. Francisco, pero aquí lo que implica precisamente en la base del amor, que es lo que lleva a la relación de pareja, es la honestidad, es la confianza. Es la verdad. Es la verdad. Si esto no se da desde un inicio y no se pone como bases en una relación de noviazgo, digamos, y luego que va a llegar al matrimonio, no se va a dar. Esto no va a crecer. Esto debe crecer en la relación de pareja. Yo puedo tener un presupuesto, hablar de un presupuesto en el noviazgo porque nos vamos a casar. Inclusive en prematrimoniales hablan algo sobre el presupuesto, el manejo de la economía y del dinero. Pero si no hay honestidad, no hay confianza, no hay amor. Entonces no voy a dar el paso de involucrarme en una relación para siempre contigo si no hay honestidad y no hay amor. No hay verdad.
Entonces no me va a servir el presupuesto. Yo tuve un caso de un compañero que cuando íbamos a cobrar, porque teníamos que ir a cobrar a la caja, ¿verdad? A recoger nuestro cheque, como por el apellido íbamos juntos, uno atrás de otro. Y entonces siempre él le tocaba adelante y yo miraba siempre una cara de insatisfacción cuando nos estaban pagando. Digo, ¿por qué te enojas? ¿No te gusta recibir el cheque? Es que tengo que partirlo en dos. ¿Cómo es? Es que tengo 2 casas. 2 familias. Entonces el gasto que vos le vas a entregar a tu familia, yo lo tengo que dividir en 2. Entonces mi pregunta curiosa, tal vez hasta malintencionada, que yo quería saber, y ¿saben las familias que existen 2 familias? No. Una está a tantos kilómetros lejos de la otra, no se conocen. Pero yo sí tengo que partir este cheque en 2 y muy poco me queda a mí. Bueno, ese es el tipo a veces de cosas que lleva a esa mentira, que lleva a ese ocultar las cosas. Bien, En casa. también significa que en casa no hay títulos. Ahí se es esposo o se es esposa. Sí. Ahí no está el ingeniero, el licenciado, el doctor o el especialista en tal... Las maestrías. El maestro en tal cosa, sino que Jorge, Francisco, le toca lavar los platos. Aunque usted tenga un postdoctorado, que alguien tiene que lavar los platos. Aunque la nena se le arruinen sus dedos, Le salgan ampollas y le agrieten las manos. Es decir, ese es el tipo de cosas que tenemos que rescatar en la vida de pareja y en la vida de familia. Igual que, como hemos mencionado, no llevar el trabajo a casa. Y es importante, como ya mencionamos, tener un similar nivel de conocimientos y de desarrollo intelectual. No lo tiene, empiece a buscarlo. Algo de lo que insistimos muchísimo en nuestro trabajo es de que las parejas se desarrollen. Sí. Que usted haya terminado 6º grado primaria o 3º secundaria o que tenga un título de educación media o que haya tenido un diversificado, no significa que no siga estudiando. Sí. Qué alegría nos ha dado, por ejemplo, la escuela bíblica aquí, por ejemplo, en la Divina Providencia. Una vez ahí era Violeta alumna y nuestro hijo Pablo también eran alumnos y estaban estudiando con el padre Mariotti, de feliz recuerdo, ¿verdad? Valga la redundancia. Es decir, la iglesia propone un montón de lugares donde podemos seguir estudiando. Es decir, ¿por qué no desarrollarnos? Entonces, ese es el tema, no quedarnos detenidos. Bueno, si mi esposo es un especialista en tal cosa, no que me ponga a la par para competir, sino para que tengamos mucho más que desarrollar. Un testimonio es que nosotros nunca hemos dejado de estudiar. Hasta el día de hoy siempre estamos involucrados en algún programa de estudio. Pero ¿qué ha significado eso para ver el efecto? Uno de los efectos o de las consecuencias de esto es que nuestros hijos continúan estudiando. Es decir, el terminar la universidad, el terminar un posgrado, no significa que no sigamos aprendiendo cosas. Entonces, esa es, digamos, la dinámica que tendríamos que tener. El área intelectual es la que tenemos que desarrollar junto al área del trabajo. Hoy día hablamos en este país de emprendedores, de desarrollo, de capacitación, de calidad, pero eso es una actitud que comienza en casa. Mucha motivación. ¿Sí? Entonces, pero que eso no signifique que nosotros nos perdemos. Bueno, miren, el tema es amplio, como ustedes ven, aquí no sabíamos que había tanto que hablar de esto, pero veamos nuestra hoja de trabajo, nuestro checklist, Violeta. Dice, no trabajamos más de lo necesario, aunque vivamos limitadamente. Es que es Francisco. Yo sé que es el ansia de poder y de tener y hasta del placer, va a viajar para allá, viajar para acá, lo más comprarme, lejos. tener. Sí, tener, comprar, gastar no es invertir y entonces eso nos hace trabajar. La pareja puede trabajar más una que el otro o el otro más que la esposa. O aunque trabajen los dos. O en forma ilimitada. El problema es que no hay tiempo para la familia y no hay tiempo para la pareja. Perdemos la relación, perdemos la comunicación y esa relación amorosa con los hijos. Entonces aquí hay equilibrio. Sí. Hay momentos que tenemos que decir hasta acá. Podría recibir más, pero a cambio vale más la familia. Sí. Porque muchas veces trabajamos mucho, pero tenemos que gastar más de lo previsto en psiquiatras, en psicólogos, en pediatras, en especialistas para que arreglen aquel que el problema es que como nunca lo vio su papá, entró en un problema de abandono y ahora han habido cómo se suicida. Y entonces tenemos que ponerle un especialista para que no intente suicidarse nuevamente. O cuando el hijo es más hijo de mamá que de papá, ya hemos visto esas consecuencias, ¿verdad? También leer media hora diaria como mínimo para poder compartir, tener lecturas en común. Francisco, yo creo que algo tan hermoso que nosotros tenemos
Es que compartimos mucho nuestras lecturas, leemos juntos, analizamos juntos, nos ayudamos. Y la invitación es leer algo juntos, Sí. aunque sea el periódico, pero leerlo juntos. Hasta si quieren Así llenar es. un crucigrama juntos. Pero muchas veces son vidas totalmente Sí, diferentes. paralelas. ¿Verdad? Entonces tenemos que empezar a leer juntos. Qué hermoso, por ejemplo, cuando empezábamos a leer las lecturas del domingo que se iban a proclamar, Sí. porque se las teníamos que compartir a nuestros hijos el sábado en la noche, por Sí. ejemplo. Entonces, Sí. estábamos preocupados de la homilía dominical. ¿Se imaginan un par de laicos? Como que parecíamos locos, porque ese era problema tal vez del padre Hugo, o del párroco, o de turno, y no nuestro. Pero estábamos preocupados porque Sí. teníamos que educar a nuestros hijos en la fe. Entonces, qué hermoso cuando uno se da cuenta que, mira, encontré esta homilía de este padre, mira esta visión, qué hermoso. Compartir las encíclicas, compartir el trabajo, en nuestro caso, compartir este programa, porque no lo tenemos que fumar los dos, no queda otra, ¿verdad? Entonces tenemos que platicar de este tema. Entonces, esa es un poco la idea. Además, seleccionar los programas de televisión, los libros, las diversiones, la música, los paseos, estar de acuerdo sin entrar en enojos, ¿verdad, Francisco? Buscamos ajustarnos en lo intelectual y compartimos nuestros logros conjuntamente. Así es. Nosotros pues acabamos de graduarnos como facilitadores en constelaciones familiares y ahorita estamos tomando el segundo tomo, por decirlo así, el segundo curso, que es el avance de expertos en facilitadores en constelaciones familiares. Estamos sanando a nosotros, estamos facilitando también la curación a otras personas. No me siento menos o más que el otro. Este es el punto. Si usted se siente menos que su marido, haga algo, póngase a estudiar, suba su autoestima. O si usted esposo siente que se casó con una genio, póngase a hacer algo. Sí, pero lo que pasemos en nuestro medio es que entonces empezamos es que no me quiere, es que no alcanzo. No, póngase a la par. Esa es un poquito nuestra intención. Sentirnos más. Por supuesto. Aprendemos siempre algo más para beneficio de la pareja y familia, que era lo que comentaba Viole. Sí. Disponemos de horas para trabajar y para convivir en familia y en pareja. Eso significa equilibrio. Nuestra vivienda no es solo dormitorio por el exceso de trabajo. Esta es la problemática que hoy vivimos. Estas ciudades periféricas a la capital son ciudades dormitorio. Sí. La gente sale de noche y llega de noche. Sí. ¿Y a qué horas tiene tiempo para compartir? Por eso es tan importante lograr encontrar esos espacios y colocar el área intelectual y de trabajo en su adecuado lugar. Sí. Abandonamos a los hijos por el trabajo y los dejamos en manos de terceros. Es lo que se da, Francisco, que en nuestras casas hay un momento que se vuelven guarderías porque son cuidadas también por las nanis, por las abuelas, las tías, son los que se encargan de darle educación a nuestros hijos. No cargar al otro con problemas laborales. Al final terminamos volviendo enemiga a nuestra esposa de nuestros compañeros de trabajo de tantas quejas. Entonces no llevar cargas, tenemos que tener ese equilibrio, tener la capacidad de decir, aquí dejo el trabajo y mañana lo retomo. Ahorita cambio de chip. Sí. Me voy a dedicar a mí mismo y luego a mi esposa y a mis hijos. Esta es una tarea complicada, sobre todo le hablo a los hermanos que muchas veces están metidísimos en alguna actividad. Y finalmente, no llevar carga de trabajo a la casa o seguir trabajando fuera de horas de oficina en la casa. Y bueno, terminando, el cuadro que usted ve ahora es el área intelectual o de trabajo donde esposo o esposa e incluso familia pueden ver si están bien, regular o mal y algunas observaciones. Esto pudiera ser como un apoyo para que podamos platicar y dialogar adecuadamente cómo está siendo el área intelectual en nuestra vida, en el desarrollo de la familia. Bueno, queridas familias, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y gracias por reflexionar sobre esta temática del trabajo, esta temática del área intelectual. Están juntas, sé que son diferentes, pero una nos lleva a la otra o nos tendría que llevar a la otra. Necesitamos crecer, necesitamos desarrollar. Este país necesita de gente más capacitada, de gente más preparada para recibir los retos de la modernidad, diría el Papa. Pero para eso necesitamos trabajar, estudiar duro, esforzarnos, hacer algún sacrificio. Pero nos lo van a agradecer los hijos. Realmente algo muy importante, creo que no todas las personas nacen para ir a la universidad. Entonces pueden capacitarse en algún área técnica, Francisco. INTECAP, por ejemplo, da oportunidades maravillosas. Y así como eso, hay muchos hay lugares. otros institutos más donde nosotros
podemos capacitarnos. La iglesia misma. La iglesia misma nos capacita también como agentes de pastoral, de teología, etcétera, donde nosotros podemos seguir creciendo y mejorando también pues nuestros ingresos sin mucho esfuerzo de dejar a los hijos mucho tiempo solos. Y la gran conclusión de esto, hermanos, es equilibrio. Cada cosa en su lugar, bástale a cada día su propio afán, como dice la palabra de Dios. Dios nos ayude a tener esa capacidad de equilibrar y distribuir adecuadamente las tareas, las ganancias, la sobrevivencia y la vida. Entonces creo que eso nos va a dar al final pues la calidad, el bienestar que todos buscamos. Así es, gracias a nuestros patrocinadores, Monitoreo Activa, Agencias Guay, por estar apoyándonos siempre, Francisco, en todo momento. A ustedes que semana a semana está en contacto con nuestro programa, les damos muchísimas gracias y que el Señor siga bendiciendo sus vidas y hasta próxima entrega. Que Dios esté con ustedes siempre. Hasta pronto. Santa Familia de Nazaret, hagan nuestras familias lugares de comunión y oración, escuelas del Evangelio y pequeños